tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando la caja negra. Estamos por Unicanal. Dos temas para compartir esta noche. Esto que nosotros habíamos revelado el año pasado, el 22 de diciembre, en un capítulo de la caja negra, el sonado caso Texos. ¿Recuerdan el caso Texos? Esta intención que tenía el gobierno, se firma un acuerdo con esta empresa argentina, firma el representante de la empresa argentina, Petropar, y el entonces Procurador General de la República, Sergio Cosia. Esto después de nuestra denuncia se decidió dejar sin efecto, intervino la Secretaría Nacional Anticorrupción y la semana pasada se dio a conocer la conclusión de este ministerio a cargo de René Fernández, y hay indicios de que se pudo haber cometido hecho punible. Por eso se decide remitir al Ministerio Público para su investigación correspondiente. Este caso en sí, ya está con nosotros el Procurador General de la República, el actual Procurador Juan Rafael Caballero, y con él vamos a analizar este caso. A partir de ahora, el Estado a qué se expone, porque nosotros tenemos la información de que este acuerdo, considerado incluso por nosotros acá, después por otros medios de prensa, como un acuerdo antipatriota, podría generarle más costos al Estado paraguayo. ¿Esto es así? Eso nos va a responder el procurador. Y lo otro, acá debería o tendría que, después de la remisión que hace la Secretaría Anticorrupción al Ministerio Público, investigarse si efectivamente existió el hecho punible de lesión de confianza. Nosotros, para poner en contexto, preparamos un informe haciendo una cronología del caso Texos y después qué fue lo que puntillosamente hizo la investigación y la conclusión a la que arriba la Secretaría Nacional Anticorrupción, y de eso vamos a hablar con el Procurador General de la República. En el segundo bloque, si bien algunos festejan porque es el inicio de este anuncio que hizo el ministro de Salud hoy, Julio Mazzoleni, la llegada el jueves de 4.000 dosis de las vacunas para hacer frente al COVID-19. Vamos a hablar con representantes del sector médico, del sector del gremio de las enfermeras. Ambos gremios siguen dudando, están en una incertidumbre en relación al tema de vacunas y esto que va a emprender el Ministerio de Salud. Para poner un dato, solamente en el Hospital Nacional de Itagua hay 1.200 médicos que necesitan esta vacuna. Vamos a recibir 4.000. Es la Sputnik, la vacuna del fondo ruso, y son 2 dosis. Si recibimos 4.000 significan que 2.000 personas, personal de blanco, se van a beneficiar con esto. Y eso genera todavía una preocupación por parte de los gremios, de los médicos y el sector de las enfermeras. También tenemos un audio. Hablamos esta mañana en Radio 1 con el doctor Carlos Morínigo, el ex ministro de Salud, quien hace unas declaraciones durísimas en relación a la gestión que ha encarado el gobierno para la adquisición de las vacunas. Arrancamos con este tema, una cronología de lo que fue el caso Texos, y a la vuelta ya charlamos con el actual Procurador General de la República, el doctor Juan Rafael Caballero. Cronología del caso Texos versus Petropar y el acuerdo antipatriota. En el año 2009, bajo el gobierno de Fernando Lugo, Petropar licitó la compra de combustible en una subasta electrónica para la provisión de gasoil en camiones para Petropar en Villa Elisa y Hernandarias. El 10 de diciembre de ese año, la empresa argentina Texas Oil S.r.l. fue adjudicada. Antes de la firma del contrato, se supo que la empresa no tenía solvencia económica para hacer frente a un contrato de más de 68 millones de dólares, por lo que en el 2010 el jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones de Petropar, Federico Salgueiro, solicitó la nulidad de la adjudicación. El argumento fue que la empresa Texas Oil no pudo demostrar antecedentes comerciales ni referencias comerciales de sus principales proveedores,
Tampoco tenían referencias bancarias ni operaciones de igual envergadura como lo exigía el pliego de bases y condiciones. Se procedió a la anulación de la adjudicación. Sin embargo, esto dio paso a una millonaria demanda que inició la empresa argentina a Petropar, y en el 2011, y sin agotar las instancias administrativas, Texas Oil pidió un resarcimiento económico de $31.357.956 por supuestos daños y perjuicios, pérdida de oportunidad y lucro cesante. El argumento más sólido que presentaron los abogados de Petropar en su defensa es que no hubo daño alguno, ya que no se firmó el contrato tras la adjudicación de la licitación. Esto basado en que el artículo 31 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas establece que en caso de cancelación de la licitación antes de la firma del contrato, los oferentes no tendrán derecho a reembolso de gastos ni a indemnización alguna. Sin embargo, el caso prosiguió por años en el ámbito judicial, hasta que el año pasado, en forma presurosa, el entonces Procurador General de la República, Sergio Cotzia, y el actual titular de Petropar, Denis Litchi, se prestaron a firmar un acuerdo extrajudicial con los representantes de Texas Oil para poner fin al conflicto judicial con el pago de $6.898.750 libres de pago de impuestos. Sin embargo, los dictámenes hechos por Petropar, uno en el 2016 y otro en el 2018, señalan que la estatal petrolera tenía un 70% de probabilidades de ganar el juicio. Esto nos permite opinar que avanzar en el juicio en que la empresa tiene alta probabilidad de ganar, señalaban los abogados. Pero esto no fue tomado en cuenta por Cotzia y Litchi, quienes no pidieron dictámenes actuales para llevar adelante el acuerdo antipatriota que finalmente se firmó en secreto entre las partes el 2 de diciembre de 2020. Pero cuando desde la Caja Negra se descubrió y publicó el irregular pacto el 22 de diciembre, el entonces procurador al día siguiente ordenó anular el acuerdo y luego renunció al cargo. Sin embargo, Denis Litchi, titular de la petrolera estatal, corresponsable de la tranza, sigue en su cargo hasta hoy como si nada hubiese pasado. Bueno, y hoy nos pasaron, esto tiene en realidad fecha 12 de febrero. Esto tiene la firma de Denis Litchi, presidente de Petropar. Le envía esta nota a Cristina Bogado, la ministra, secretaria ejecutiva de la Secretaría de la Función Pública. ¿Qué es lo que decide Denis Litchi a propósito de la última parte que dice el informe? Que Petropar se dirige a la Secretaría de la Función Pública con el objeto de comunicar, menciona el número de resolución, fecha 12 de febrero. 12 de febrero fue el viernes pasado, por la cual se ordena la instrucción del sumario administrativo al funcionario Alberto Mendoza por el supuesto incumplimiento de sus funciones conforme a los artículos 57 a la ley, al 63 de la ley 1626/20 de la función pública, y se remiten los antecedentes a la Secretaría de la Función Pública para designación de juez instructor. Y acá está esta resolución, está el visto, el considerando, hace el relatorio, y firma, como les decía, Denis Litchi. Acá está la parte que, para resaltar, dice: instrucción de un sumario administrativo a los funcionarios y de Petróleos Paraguayos que hayan intervenido en trámites administrativos tendientes a la celebración del acuerdo conciliatorio de fecha 2 de diciembre de 2020, este acuerdo que el que estamos viendo ahora, entre las máximas autoridades de ambas instituciones conforme al reglamento, a las reglas previstas en el capítulo tanto. Bueno, ¿qué es lo que decía entonces Denis Litchi sobre este caso sumario a este funcionario Alberto Mendoza? ¿Quién es Alberto Mendoza? Director jurídico de Petropar. Reitero, acá está
Ese no sé si podemos mostrar. Se ve esto. ¿eh? Esto tiene fecha 12 de febrero, este documento que le remite el actual presidente de Petropar, ahí está, Denis Lichi, a la ministra secretaria de la Función Pública, Instrucción de Sumario Administrativo, al director jurídico de Petropar, Alberto Mendoza Cuevas, por el caso Texos. Ese documento que nos pasaron hoy y al cual accedimos. Y reitero, acá está toda la explicación, el relatorio de lo que sucedió. Bueno, ya está con nosotros, le agradecemos su presencia, el doctor Juan Rafael Caballero, actual Procurador General de la República, para hablar sobre este tema. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va, Jorge? Buenas noches. Todos estos documentos del caso Texos. Este es el expediente caso Texos. Podemos mostrar ahí, mira lo que es, todo señalado. ¿Qué encontramos acá en toda esta pila de documentos marcados con el señalador correspondiente? Este es un caso que, como veíamos en el informe, arrancó en el 2009, estaba como presidente de Petropar González Meyer. Y a partir de ahí se origina esto que es un escándalo y una cara así para el gobierno, no para el gobierno, perdón, para el Estado, por lo que plantea la demanda que hace la empresa Texos pidiendo inicialmente 31 millones de dólares y que esto se quiso llegar a un acuerdo el año pasado, se firma de hecho este acuerdo el 2 de diciembre, donde se pretendía prácticamente entregarle 8 millones de dólares a Texos y casi 3 millones de dólares para un abogado, entre paréntesis, que según el informe que vamos a ver después de la Secretaría Nacional Anticorrupción, no tuvo prácticamente participación alguna el caso de este abogado, que iba a llevarse nada más y nada menos que 3 millones de dólares. Hoy, ¿qué está haciendo la Procuraduría General de la República a su cargo, doctor, en relación a este caso? En el tema estrictamente judicial, para ubicarnos en el contexto, como bien lo dijiste, Jorge, salió la resolución, que es la que vos informaste, en la cual se homologaba el acuerdo judicial que habías expresado. Posteriormente, la Procuraduría pide que se deje sin efecto ese acuerdo. El juez de primera instancia correctamente, obró muy correctamente, dejó sin efecto el acuerdo. Ese acuerdo se presenta el anterior abogado de Texos, el doctor Ábalos, Germán Ábalos, y dice, ok, está bien te estoy traduciendo directamente para hablar, está bien, no hay problema en el tema de dejar sin efecto, se allana el pedido, se deja sin efecto, posteriormente aparece otro abogado, un abogado con una matrícula relativamente nueva, matrícula 50.000, nuevo, y él dice... Un momentito, este señor Germán Este señor no tiene nada que ver con esto, no tenía poder para hacer eso. Y nosotros exigimos que se cumpla el acuerdo. Y nosotros pedimos esto. Entonces, posteriormente el señor Ábalos, el doctor Ábalos, vuelve a decir, ok, tiene razón el nuevo abogado. El abogado apela, el nuevo abogado apela, y hoy está el expediente en la Cámara de Apelaciones, segunda sala. Concretamente hoy estaba en la parte de, en la segunda sala está concretamente el expediente actualmente. Eso va a tener un trámite, van a tener que fundamentar los recursos los apelantes, nosotros vamos a contestar y la Cámara resolverá en consecuencia. Ese es el trámite estrictamente judicial, Jorge. Claro, entiendo perfectamente. Sí, y ahí diste un punto, ustedes van a contestar, esa contestación va a ser para dejar sin efecto. Claro. Claro. Convengamos que el otro procurador me dijo, yo estoy ahora. Claro, no, digo nomás, para no seguir la misma línea. No hay drama. No, está bien. Pero, claro. Dejar sin efecto. Claro. Yo creo que tenemos que dejar sin efecto, tiene que salir la sentencia, yo creo que va a salir la sentencia favorable al Estado paraguayo. Coincido con lo que dijiste una parte, coincido también en otra parte con el anterior procurador, en la forma que planteó la contestación de la demanda. El anterior creo que el doctor Moreno. Roberto Moreno. Sí. Coincido con lo que él planteó en la contestación, está ahí. Y yo creo que deberíamos ganar el caso. O sea, debería rechazarse la demanda y debería
cargarla con las costas Texas y nosotros ganar esta demanda. ¿Ahí se acaba la historia o no? Judicialmente, sí. En el caso de este acuerdo, digo, Claro. del 2 de diciembre, en teoría, todo Ahí- indica que eso va al muere. Eso es lo que yo digamos. espero. Si hay justicia, yo creo que va a salir así. Claro. ¿Y cómo queda lo otro? Que ellos habían planteado lo de los 31 millones de dólares. ¿Se reflota No, y eso justamente, o no? espera, perdón nuevamente. Entonces, vamos nuevamente. Sale la Cámara, Sí. la Cámara se confirma la sentencia de primera instancia, la resolución de primera instancia. El juez, como estaba el expediente en autos para resolver, significa ya voy a dictar sentencia, dice el juez. Va a dictar sentencia, yo creo que la sentencia va a ser favorable al Estado paraguayo, o sea, la pretensión del Estado paraguayo. Yo creo que se va a rechazar la demanda. Eso seguramente ellos van a apelar, es lo que normalmente se hace. Se va a ir nuevamente a la Cámara, si la Cámara confirma, se va a ir a la Corte, porque ese es el proceso normal en un juicio de esta naturaleza. O sea, tenemos un poco de tiempo todavía para adelante. Así como están las cosas y como había incluso en un documento que yo creo que usted tiene acá, dice el Consejo Nacional de Empresas Públicas, Este voy a sacarlo. en una parte, dice, el Estado paraguayo tiene un 70% de probabilidades de que gane este caso. Mira, yo creo que tiene bastantes probabilidades, inclusive más, ¿verdad? Más del 70%. Yo creo que sí, porque la contestación del doctor Roberto Moreno es muy buena. Entonces yo creo que sí podría ganar el caso del Estado paraguayo. Yo eso considero. Esta es la Ahí está. contestación del doctor Moreno. Sí. Yo creo que está bien fundado. Entonces yo creo que podríamos ganar bien el caso, ¿verdad? Hacen unas alegaciones sobre el tema del daño, sobre el tema de que lo más importante que esta empresa, cuando se revoca la adjudicación, esta empresa no va al Tribunal de Cuentas, deja firme esa resolución, habla del artículo 31, del cual vos citaste también. De la Jorge, 2051. de la 2051, Sí. Entonces yo creo que está bien fundado como es, está bastante bien fundado y está, como viste, está bastante digerido hemos analizado ese documento, no es... Hoy creo que entonces para la ciudadanía, doctor, estamos tranquilos, en el sentido de que esto no se va a pagar porque, bueno, tenemos antecedentes del 2 de ese acuerdo, ¿verdad? Yo creo que no, porque tenemos una corte buena, creo que la gente de la corte es otra corte, tenemos gente excelente en ese lugar, entonces yo confío mucho en la justicia paraguaya actualmente y creo que la gente de los magistrados que están acosados van a hacer, si se hace justicia, como yo creo que se va a hacer, Paraguay no va a pagar nada. ¿Esto en dónde nace, doctor? O sea, mostrábamos recién en el 2010 con... Esto nace en el 2009, si mal no recuerdo. 2009, sí, perdón, 2009. Nace meteóricamente, se hace una licitación en forma meteórica. Estos son los dos documentos que están agregados al expediente, Jorge. Esta es la investigación que hizo la DNSP sobre este expediente. Este es el amarillo. Fíjate, este es el pliego de base, Jorge. Sí. Y estos son los documentos que existieron. Entonces acá se hizo mal las cosas. Yo no te voy a dar, jamás voy a dar un contrato, ni nadie acá, nadie va a dar un contrato de 36 millones de dólares a una empresa con un capital de 5 mil de 5 dólares. Eso no existe, eso vos sabes bien, acá Absolutamente. ni en ninguna parte, ni en la parte pública, en la parte pública mucho menos, y en la parte privada jamás. Andate a un banco, presenta tu sociedad que tenga capital de 5 mil dólares, a ver cuánto te dan. Eso no se puede hacer. También se infringe inclusive el propio pliego, yo creo, porque fíjate ahí lo que están pidiendo en el pliego mismo, Jorge. Se infringe una serie, estas cosas estaban pidiendo en el pliego, eso no se cumplió cuando se adjudicó. Sí, referencia comercial es Bueno, sus ahí principales fíjate proveedores. en la nota esta, Jorge, mira, Sí. acá, perdón. Fíjate quién es la que cumple, fíjate que no cumple el oferente. Sí.
cumple otra empresa. Claro, que supuestamente ellos iban a comprar en realidad Sí, los pero eso no es intermediarios. así. No, pero en el O pliego sea, era yo clarísimo. si voy a contratar es contigo, no Claro. con el que vos me decís Así y mismo. una cosa. Claro, esto nosotros entendimos. Esto está torcido, ¿verdad? O sea, esto está mal. Se hizo todo mal esto. ¿verdad? Esto, claro, se hizo todo mal y así nació esta historia. O sea, eso Claro. es importante dejar aclarado, ¿verdad? Esto se hizo todo mal en el 2009, pero después hubo allí pretensiones e intenciones de buscarle la vuelta para ganarle al Estado. Pues convengamos que históricamente Después el Estado se convirtió en un tema que, bueno, que está mal. Pero en este sentido yo te digo que esto se inició de esa manera. ¿Qué te dijo, doctor, el presidente de la República sobre este caso? Hacer lo que tengas que hacer, anda a defender el patrimonio del Estado, eso me lo dijo claramente. Vos tenés que hacer lo que tenés que hacer, yo te conozco, hacer lo que tenés que hacer, eso es lo que me dijo. Él me dio instrucciones de encargarme de este tema, de tratar de ver, son 2, 3 cosas, el tratar de ver el tema de ACEPAR para solucionar el problema social que me encargó, y me encargó defender el patrimonio del Estado, eso absolutamente, nadie le autoriza nada, a invocar su nombre, vos me llamás y yo te digo nada, nadie invoca su nombre y estamos haciendo las cosas como se debe. El Procurador General de la República, ¿a quién le responde? Yo le respondo al presidente de la República, directamente. A nadie más. A nadie más. No hay jefe de gabinete de por medio allí, directamente al presidente. Yo le respondo al presidente de la República. El presidente de la República me dio unas instrucciones claras, precisas, y yo confío en él. ¿Sabes por qué te pregunto esto, doctor? Porque en una nota que le envía el anterior procurador Sergio Cosia al actual presidente de Petropar, una parte dice: recibí instrucciones de llegar a un mejor acuerdo con la empresa Texas. Entonces yo ahí digo, pero tampoco. Y después dice, no, el presidente no estaba al tanto. Entonces yo digo, pero espera, ¿instrucciones de quién recibió? ¿Verdad? El presidente, yo te puedo asegurar que no dio estas instrucciones. El presidente no está en este tema y yo te voy a decir una cosa, Jorge. O sea, fíjate esto, o sea, acá tenés que leer todo esto para poder entender esta historia. Se nota que leíste porque está todo marcado, y vos porque te metiste en el tema, o si no, no es tan sencillo esta historia. No. Y vos crees que Perón, la palabra que el presidente que tiene 10.000 problemas va a estar metido en este tema, no está. El presidente no está en esto y jamás va a estar en este tema. El presidente me dio una instrucción y si no, ¿por qué me nombraría? Me nombró y sabe bien, me conoce exactamente cómo soy, con lo bueno y lo malo. Y él me nombró y me dio estas instrucciones y lo estoy haciendo. ¿Qué dijo? Conclusión a la que arriba la Secretaría Nacional Anticorrupción sobre este caso en detalle. ¿Qué es lo que halló cuando hacen la investigación en todo esto? Presentamos ahora en este informe. Secretaría Anticorrupción confirma que Acuerdo Antipatriota costaría al Estado más de $8 millones. La Secretaría Nacional Anticorrupción finalizó su investigación sobre el Acuerdo Antipatriota, firmado entre Petropar y la empresa Texas Oil S.r.l., e identificó al menos 2 posibles hechos punibles: la lesión de confianza y el cobro indebido de honorarios que se cometieron, que deben ser investigados por la Fiscalía de Delitos Económicos. Según el informe, todos los funcionarios de Petropar y de la Procuraduría General de la República que tuvieron intervención en el acuerdo deben ser investigados. La Secretaría Anticorrupción señala que el 24 de diciembre pasado, a través de la publicación de la Caja Negra sobre el acuerdo en el que se quería entregar secretamente a Texas Oil $6.898.750, se inició una investigación y se solicitó primeramente a Petropar la copia certificada de toda la documentación del juicio Texas S.r.l. contra Petropar sobre indemnización de daños y perjuicios. También se extendió ese requerimiento a la Procuraduría General de la República. Se pidió a la Dirección General de Empresas Públicas si emitió algún dictamen para la firma del Acuerdo Antipatriota. También se requirió lo mismo al Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Estado de Tributación. Siguiendo con el desglose de este caso, se apunta que el 6 de agosto del 2020, Sergio Marciletti se presenta como apoderado de Texas Oil y pide al procurador Sergio Cosia un acuerdo extrajudicial para arreglar la demanda que la empresa argentina tenía con Petropar desde hacía ya 9 años.
El 21 de septiembre, Cosia le presenta al presidente de Petropar, Denis Litchi, la propuesta y comienzan los acelerados trámites para llegar a un acuerdo que en 4 meses iban a finalizar. El informe de la Secretaría Anticorrupción señala que Sergio Cosia argumentó que Texos ganó una licitación para proveer gasoil y que luego anuló la adjudicación, causando un daño a la empresa argentina que derivó en una demanda la cual se está por perder y que el Estado pagaría $31.357.956, pero con el acuerdo se ahorraría 40% de ese dinero. Pero esta conclusión, refiere el informe, no está basado en ningún dictamen jurídico ni financiero. Es más, el acuerdo con Texos decía que se reconocía la deuda y que Petropar se comprometía a pagar los $6.898.750 libres de impuestos, tasas y tributos, pero es bien sabido que en el caso que eso se dé, sería la petrolera paraguaya la que se iba a hacer cargo de esos tributos. En consecuencia, haciendo un cálculo aritmético, da $1.364.951 los impuestos que Petropar debía absorber, y el acuerdo antipatriota le iba a costar al Estado $8.263.701, mucho más de los $6 millones que en principio se habló y se hizo público. Tras salir a luz el escándalo del acuerdo extrajudicial desde Petropar, se pidió ante el juez en lo civil y comercial Hugo Garcete que anule este documento y él mismo así lo hizo el 7 de enero pasado. Pero abogados de Texas Oil apelaron la medida y actualmente el caso está en la Cámara de Apelación. Ante esto, dice la Secretaría Anticorrupción, que sigue latente la posibilidad que el Estado paraguayo pague esos más de $8 millones, ya que si el Tribunal de Apelación anula la decisión del juez, el acta antipatriota quedará firme y Petropar deberá indefectiblemente cumplir con el pago. La investigación de la Secretaría Anticorrupción demostró que este acuerdo se manejó de manera secreta y señala que Petropar tenía una deuda de 100.000 millones de guaraníes con el Tesoro Público en el ejercicio 2020. Pero antes que honrar este compromiso con el Estado, Denis Litchi solicitó al Ministerio de Hacienda 15.000 millones de guaraníes en el ejercicio 2020 en concepto de aporte intergubernamental para cubrir el acuerdo antipatriota. Esto demuestra que la empresa Petropar está dispuesta a pagar un acuerdo con terceros y no con la Tesorería General de la Nación, dice parte del informe. En el presente caso, tal como se expuso en el punto anterior, tanto el Procurador General de la República como el presidente de Petropar suscribieron el acuerdo trascendental sin realizar las debidas diligencias tendientes a acreditar la conveniencia económica de dicho acto jurídico para los intereses patrimoniales del Estado. Para arribar al acuerdo mencionado, no fueron recabados y fundados los análisis jurídicos, probatorios, fácticos, financieros que les permita pronosticar el sentido del fallo en el litigio civil, apunta el contundente informe. En un apartado de la conclusión de la investigación, se hace mención también a la extraña participación del abogado Abel Germán Ábalos, quien aparece en el acuerdo como el profesional que en concepto de honorario debe llevar $2.889.745, pero 2 puntos llaman la atención de la Secretaría Anticorrupción. La primera es que en ninguna parte de la demanda civil de Texas este abogado aparece presentando algún escrito o firmando algo, por lo que es extraño que aparezca a la hora de cobrar honorarios profesionales por un trabajo que nunca realizó. El segundo punto es el más grave, ya que Ábalos es funcionario permanente de la Justicia Electoral y comisionado a prestar servicios en la Contraloría General de la República, por lo que siendo funcionario público no puede hacerse con honorarios profesionales que surgen de un litigio judicial entablado contra los intereses patrimoniales del Estado. Por eso en el informe se menciona que acá se pudo haber dado el hecho de cobro indebido de honorarios y que debe ser investigado. Finalmente, la Secretaría Anticorrupción remite a la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo de la fiscala Soledad Machuca el presente informe para que abra una investigación penal para determinar si se cometieron hechos punibles que requieran la apertura de una causa judicial.
Carga full a full en barcos y rodados por precio y calidad. La nafta full 93 aditivada te da full rendimiento, full calidad con 93 octanos reales certificados por la empresa internacional Bureau Veritas. Carga full a full en barcos y rodados. Barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Este informe, doctor, conclusivo, Secretaría Nacional Anticorrupción, se remite al Ministerio Público. ¿Por qué se remite al Ministerio Público? Hay presunción, indicios de la comisión de un hecho punible, lesión de confianza. ¿Pueden estar en esta historia involucrados funcionarios de tu institución o quien estuvo anteriormente en el cargo donde estás ahora, doctor? Yo, lo que vamos a hacer, nosotros también vamos a instruir un sumario contra el único funcionario que continúa en la Procuraduría, que estuvo metido en este tema, ¿verdad? Ese sumario seguramente va a resultar, le va a exonerar de lo que se le acusa o le va a condenar, y ahí vamos a determinar si puede o no puede haber la comisión de un hecho ilícito posterior. Porque acá esta resolución que firma Denis Lichi, que tiene fecha ahora del viernes 12 de febrero, ahora nomás estoy viendo acá una parte, dice, menciona el antecedente de esta nota de la Secretaría Nacional Anticorrupción de fecha 2 de febrero de 2021. La Secretaría Nacional Anticorrupción comunica a Petropar esta resolución, por la cual en su artículo segundo establece remitir copia del análisis de las documentaciones obrantes en el expediente de referencia a las máximas autoridades de la Procuraduría General de la República y Petróleos Paraguayos Petropar, en razón de que existen elementos suficientes para la instrucción de un sumario administrativo a los funcionarios de la Procuraduría General de la República y de Petróleos Paraguayos Petropar que hayan intervenido en los trámites administrativos tendientes a la celebración del acuerdo conciliatorio de fecha 2 de diciembre de 2020. Acá está, en el considerando, podemos mostrar esto, este documento. Quiere decir que Petropar hizo su parte siguiendo esta recomendación de la Secretaría Nacional Anticorrupción. Y ahora está acá el Procurador General de la República. Le decimos, ustedes ya hicieron su parte de esto que recomienda acá la Procuraduría, y nos está confirmando el Procurador de que efectivamente esa es la misma. Van a instruir sumario. Claro, vamos a instruir, eso es seguro. Eso no hace falta hablar, ya está. Eso ya está. Ya está. Ahora, fíjate lo que dice también el informe del que estábamos hablando. No obstante, es importante destacar que el tipo legal de lesión de confianza es considerado un tipo legal de resultado, lo cual implica que indefectiblemente debe concurrir el resultado típico, que es el perjuicio patrimonial. Además, en este delito no es punible la tentativa. ¿Qué te está diciendo? Que si sale como yo creo que tiene que salir y se confirma esta resolución, no va a haber perjuicio patrimonial para el Estado. Entonces, por ahora, Jorge, claro. Estamos hablando lo que yo estoy trabajando y en el escenario que yo estoy trabajando, ¿verdad? Por supuesto, estoy hablando en el escenario que se va a confirmar, en el escenario que sí se confirma, entonces va a salir, no va a haber perjuicio y va a incurrir. Esto por eso que te digo, el análisis que lo está haciendo, que ya lo hizo la CENAC, eso dice exactamente lo que te marqué. Entonces, eso está ocurriendo ahora, o ya ocurrió ahora. Pero el sumario de la Procuraduría también se va a hacer contra el único funcionario que está involucrado en este tema, o que está involucrado, y va a ir nuevamente así como hizo Petropar. Va a ir la función pública designa un juez sumariante, el juez sumariante va a llevar a cargo, nosotros designamos un funcionario que va a llevar la acusación, y bueno, y eso va a tener un trámite normal. Y la responsabilidad de quien estaba en el cargo ya... Los que no estaban en el cargo ya no tienen responsabilidad administrativa, no hay forma de sancionar, ya están eso. Ahora,
Otra cosa es la responsabilidad personal que tienen en el... Hoy no hay ningún daño patrimonial. Hoy no hay ningún daño patrimonial. Claro. Pero estamos en las resultas de este... Estamos en las resultas y yo creo que la Cámara va a confirmar lo que el juez de primera instancia, en forma muy bien, lo señaló porque está muy bien fundado el fallo. Sí. O sea, absolutamente está muy bien fundado. Para mí que ahora, después de esto que saltó, este escándalo, esto que se quiso hacer entre gallo y medianoche, entre paréntesis, pues eso nos enteramos por casualidad, una fuente que nos pasa, y ahí revelamos. Si Perfecto. esto no revelamos, esto se hacía. No sé si yo continué mi profesión. Yo estaba en mi profesión tranquilo, Es yo cierto. iba siguiendo viviendo tranquilo. Bueno, ¿qué estás haciendo, doctor, para evitar esto? Bueno, yo Para creo que el acá... Estado, porque acordate que con el doctor Moreno se cambió un poco, porque el gran negocio de los muchachos era demandarle al Estado y después ganarle al Estado porque era fácil de hay ganar. otro tema que nosotros tenemos que parar en el Estado. O sea, yo estoy viendo en casos, he visto un caso que realmente te revuelve el estómago de repente, ¿verdad? En donde le imponen al Banco Nacional de Fomento aparte de una indemnización multimillonaria, le ponen una tasa de interés del 3%, mi querido Jorge. Y esto no puede ser, no puede continuar así. Es la Corte la que integrada por el doctor Bajac y otra gente. El doctor Garay, hay que ser claro y sincero, hizo un voto de primera, se opuso y espectacular. El doctor Garay es una persona, luego, es muy honesto. Entonces, y de primera. Entonces, esto no puede ser y eso tenemos que cortarlo, porque hay muchas demandas. Hay demandas, me trajeron hace poco regulaciones honorarios del año 90 que se van y se siguen. Intereses. Intereses. Entonces, es sacar intereses, porque finalmente hay demandas de que el Estado legítimamente adeuda plata, adeudó pero no dejó de pagar. Y hay una demanda que hoy es de 180.000 o 190.000 millones de guaraníes solamente en intereses que se están generando. Otra que de 2.000 hoy están en 9.000, o sea, son cosas de loco y estamos hablando de intereses. Tienes que pasarlo en detalle, así como eso y del el interés, BNDES, y el doctor, interés, para que yo te se digo una sepa. cosa, Jorge, el interés, si yo me voy y pido dinero, me pueden cobrar un interés del 2, 3%, porque tal vez no tenga patrimonio, porque no tenga tal cosa, pero si vos te vas a un banco, la tasa de interés entre bancos no es del 3%. Puede ser la inflación más un express, una inflación más un cierto punto, pero no puede seguir el Estado pagando intereses del 24% cuando es un órgano que se presume que es solvente. Entonces, esa parte nosotros tenemos que legislar y tenemos que terminar este negocio, porque el Estado no puede pagar. En Nueva York se paga una tasa bajísima, o mismo en los bonos del Estado se paga una tasa bajísima, y resulta que los jueces te cargan un interés del 2 o 3%. Y eso anda en préstamos en dinero, CDA, eso jamás te pagan 3%. Decime No dónde existe, te pagan. No existe. Y bueno, ¿y por qué entonces los jueces siguen poniendo tasas de interés del 2, 3% contra el Estado paraguayo? Si el Estado paraguayo es solvente. Claro. O sea, una cosa que te pongan a vos, que vos tal vez no pagues. ¿Cuántos casos de eso hay? Un montón, ¿verdad? Y hay un montón. Entonces yo creo que este es un tema que tenemos que parar. Y hay que parar esto porque si no es demasiado costoso para el Estado paraguayo. Deudas de 17.000 en este caso, y una deuda legítima, o sea, se hizo una expropiación, que se hacen expropiaciones y no se paga nunca. Y bueno, y genera intereses del 1 o 2%. Y bueno, y esos son intereses muchísimos y hay que parar esta sangre. Hay deudas que generan 30 y 40 millones de guaraníes por día de interés. Y eso tenemos que parar, Jorge, de alguna manera. Y no te estoy diciendo lo que ya ocurrió, porque ya lo ocurrió no se hay forma de hacer, pero de aquí en adelante tenemos que parar. Claro. ¿Contá con nosotros eso, doctor? Te agradezco mucho, Jorge, porque eso sí tenemos que hacer. Y otra cosa tenemos que ver el Estado también... puede ahorrar un montón allí. Y otra cosa que tenemos que ver también es el costo que están teniendo los arbitrajes del Estado. Eso te iba a preguntar, los tribunales, los costos del arbitraje. Ahí sí, yo tengo acá un costo que ya hice elaborar y es más o menos 2.000 millones de guaraníes hace poco tiempo que estamos en. Y eso es un costo que el contribuyente está pagando y ya está pagando el contribuyente el servicio judicial. ¿Casi 2.000 millones de guaraníes por año o en general? Mira, tengo en 10, 12, 15 que estoy sacando, Sí. Jorge, estoy llegando. O sea, no me pidas tener una precisión Sí. porque yo le dije, tráeme de los últimos 5 años, me están sacando, los últimos 3, 4 años me están sacando, ¿verdad?
Mientras tanto sigue funcionando la Procuraduría, no paró también. Y eso tenemos que parar también, porque 2.000 millones de guaraníes es mucha plata. Claro. No te encontrás en la calle. ¿Y cómo evitamos llegar hasta esa instancia? Y bueno, veamos la posibilidad de eliminar el tema de tener que recurrir a los arbitrajes y vamos al Poder Judicial, que el Poder Judicial ya no nos cuesta. El Poder Judicial, ya todos los contribuyentes estamos pagando con nuestros impuestos. Yo pago los impuestos y con nuestros impuestos va al sueldo de los jueces. Pero si yo hace poco tengo que pagar $15.000 para un tema de un arbitraje. ¿Cómo trabaja el Procurador General de la República con los directores jurídicos de las instituciones públicas? ¿Hay una comunicación permanente? Y hay una fluida, comunicación con ciertos directores jurídicos, pero yo estoy llegando, Jorge. Claro. O sea, yo no te puedo dar mucha precisión, yo estoy llegando. Entonces, yo creo que ahí con los que yo estuve trabajando, por lo menos espectacular, ¿verdad? O sea, pero yo estoy llegando. Ahora, hay una ley que se está planteando en el Congreso, que ya tiene media sanción. Ahí tenemos que ver algunos ajustes que ya estuvimos trabajando. Hay cosas que yo particularmente considero que están en exceso, las funciones que se le están otorgando a la Procuraduría, perdón. Y bueno, esas son cosas que tenemos que ajustar. Pero hay otras cosas que también omitimos, que se omitió y que tenemos que ver, que una de ellas es ver la posibilidad de que la Procuraduría intervenga en otras situaciones y sobre todo en ciertos tipos de juicios. O sea, a mí no le lleves a la Procuraduría a discutir cómo tenemos casos de 1 millón de guaraníes, porque eso es, pero dale a la Procuraduría casos en donde se está discutiendo una gran cantidad de dinero. Y eso lo hablamos la otra vez con el doctor Elvio Brizuela, que es una persona que... entre paréntesis, yo destaqué el otro día, dije, quiero hablar con ese señor, porque él había sentado una posición espectacular antes de la firma de este acuerdo que firmó. Espectacular. Elvio lo conozco de hace muchos años, un tipo de primera, pero de primera. Sí. Entonces, con él estuvimos hablando porque hay casos de donde... Bueno, yo como le dije, no me vayas a atorar en estos casos pequeños, porque si no lo que yo voy a hacer es reventar si tengo pocos abogados. Eso hay que resaltar también, doctor. Yo esta mañana estaba en la radio, entré con una onda, a ver cómo decir, nosotros estamos en una onda de hay tanto desánimo, de que todo está mal, todo está podrido. Y yo decía, hay funcionarios que están haciendo su parte, que no le podemos poner que son antipatriotas como los que quisieron llevar adelante este acuerdo del caso Texas. Y ahí está este señor. Ojo, yo no le conozco ni su nombre, no sé cómo se pronuncia. ¿Elvio o Elio? Elvio. Elvio Segovia. Elvio, Segovia, sí. Sí, Segovia no, Segovia sí sé que es el apellido. Y yo accedí a ese documento en el que él sugiere, dice, no corresponde la firma de este acuerdo porque el Estado paraguayo tiene las de ganar en un 70%, que entre países le ignoraron, dejaron, no sé si cajonearon. No, yo creo que hizo muy bien su trabajo y... pues hay funcionarios, tu Procuraduría también, habrán algunos pillos, ¿verdad? Pero no, hay gente de primera, yo te digo, hay gente de primera, no voy a dar los nombres porque son muy buenos abogados y me van a querer robar los otros estudios, pero son muy buenos abogados. Yo tengo 3, 4 abogados con quienes estoy trabajando más. 7, que ya 8, estaban allí, que les encontraste allí. Que están allí, son funcionarios antiguos y que son muy buena gente, excelentes profesionales, brillantes son. Y a mí, pero como te dije, mucha gente hay otra gente que está ahora contratada, ahora le voy a hacer nombrar, o sea, voy a priorizar la gente que está funcionando y trabajando ahí y que son muy buena gente. Te digo, yo creo que hay muy buena gente en muchos lugares. Vos vas viendo con los que trabajás, muy buena gente, comprometido con su labor, defiende su trabajo y hace muy bien las cosas. Vamos a esperar el sumario a este funcionario. Esa es la idea, mi querido. Que recomienda la Secretaría Nacional Anticorrupción el sumario. Y para cerrar esto, doctor, este Procurador General de la República que está acá no va a pagar absolutamente nada a la empresa Texas. No va a firmar ningún acuerdo. No voy a firmar, pero que lontable. No voy a hacer nada de eso. No voy a hacer. Ahora, esto no lo voy a hacer. Ahora, yo tengo que solucionar otros casos. Claro. Lo digo con toda la ley. Yo no puedo dejar que continúe una sangría en ciertos casos.
como el que estoy diciendo, donde se generan intereses de 1.500 millones de guaraníes por mes. Eso tengo que cortar de alguna manera y de alguna manera tengo que solucionar porque si no, estamos hablando de a fin de agosto del 23, yo estoy cercano, vamos a llegar a 32 millones de dólares y es una vergüenza. ¿Estás atado a algún sector político o solo respondes al presidente? Yo le respondo al presidente y al caballerismo, yo una línea activa del Partido Colorado. Doctor, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias. Hablábamos con Juan Rafael Caballero, Procurador General de la República. Escucharon ustedes el caso Texos, caso cerrado, hasta ahora por lo menos. Está pendiente en la justicia, que hay una confianza ahora en lo que pueda o cómo puedan obrar los administradores de justicia en relación a este caso que, mira un poco de vuelta, toda esta documentación, sobradas razones para que el Estado paraguayo no pague ni un guaraní a esta empresa que el 2 de diciembre del año pasado estuvimos a un paso de entregarles, de regalarles 7 millones de dólares. Hacemos una pausa, a la vuelta hablamos vacunas COVID que dicen los gremios médicos y el gremio de las enfermeras. Pausa, venimos enseguida. Bueno, seguimos en la caja negra. Este segundo tema tiene que ver con el anuncio que hizo hoy el ministro de Salud en medio de toda esta incertidumbre. Y vamos a hablar con representantes del sector del Sindicato Nacional de Médicos, con la doctora Rosana González, también con la presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería, el personal de blanco que pide a gritos desesperadamente ya la vacuna contra el COVID-19. ¿Qué fue lo que anunció hoy el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en este tuit que estamos viendo ahora, que, entre paréntesis, la información o el anuncio esperadísimo por todos, el anuncio que hizo el ministro de Salud esta tarde, igual generó cuestionamientos. ¿Por qué? Por la cantidad que después se explica. Acabo de recibir confirmación respecto a llegada del primer lote de la vacuna Sputnik para el jueves, destinada a proteger a la primerísima línea de atención, los equipos médicos de terapia intensiva. Y después, investigando más, hurgando en detalles, nos enteramos que estamos hablando de 4.000 dosis. Y esto de vuelta genera lo que tuvo que haber sido una noticia positiva, genera la reacción de la gente por la cantidad. Y también aportan datos y le vamos a consultar a los representantes del personal de blanco qué es lo que, o sea, qué significa esto. Porque solamente, por dar un ejemplo, en el Hospital Nacional de Itagua hay 1.200 médicos que están en primera línea, unidad de terapia intensiva, que necesitan ser inmunizados, que necesitan esta vacuna. Y si estamos hablando de la vacuna, la Sputnik, la del fondo ruso, la vacuna rusa son 2 dosis. Si recibimos 4.000, quiere decir que 2.000 personas pueden ser las inmunizadas del personal de blanco. Y eso representa apenas el 3% del personal de blanco. ¿Y cuándo va a venir la segunda parte? Es la pregunta que se hacen los médicos. Nosotros tenemos un material, unas placas que me gustaría compartir con ustedes, un poco para ubicarnos dónde estamos. Ahí está. La situación nuestra, los sin vacunas. Médicos y enfermeros ya no creen en las promesas del ministro. Esto tiene que ver con la posición que, reitero, que funcionarios del Ministerio de Salud hablan, insisten y están en esta incertidumbre. ¿Vamos rumbo al fracaso?, nos preguntamos nosotros. Después el siguiente dice, ¿cuándo estaríamos todos vacunados? De acuerdo a datos de campañas de inmunización anteriores y asumiendo los mejores escenarios en cuanto a producción, distribución y logística, se estima que en el plazo de un año se podría lograr inmunizar al 60% de la población y se llegaría al 90% en un año y medio. Y después, ¿qué dice?
Para junio habrá 4.000 muertes por COVID si llegan pocas dosis de la vacuna. Si el ritmo de vacunación es lento, se alcanzará a disminuir solo el 1% de mortalidad. Y después, ¿cómo avanza la vacunación en otros países? No sé si tenemos también eso para mostrar. Paraguay y Uruguay entre los últimos en recibir vacunas. Y aparece, podemos mostrar en la siguiente placa, ahí está lo de la Organización Panamericana de la Salud, informó, ahí está lo que les decía, está el caso de, puntualmente, de Chile. Comienzo de la vacunación 24 de diciembre de 2020, 1.900.676 dosis aplicadas en total, 9,94 dosis aplicadas por cada 100 personas. Y después, otra parte está allí lo de Argentina, comienzo de la vacunación 29 de diciembre de 2020, 609.605 dosis aplicadas en total, 1,35 dosis aplicadas por cada 100 personas. Y después, Bolivia, comienzo de la vacunación 29 de enero de este año 2021, 10.167 dosis aplicadas en total, por debajo del 0,1 dosis aplicadas por cada 100 personas. Y después está lo de Brasil, comienzo de la vacunación 18 de enero 2021, 5.236.943 dosis aplicadas en total, 2,46 dosis aplicadas por cada 100 personas. Después está lo de Perú, que vamos a ver, comienzo de la vacunación 7 de febrero ahora de 2021, 72.430 dosis aplicadas en total, 0,22 dosis aplicadas por cada 100 personas, entre paréntesis un mega escándalo en Perú, lo que le denominan la vacuna gate, funcionarios privilegiados que accedieron a la vacunación, y esto le costó el cargo una cantidad de funcionarios, el actual presidente del Perú envuelto también, salpicado por esto que sucedió, y nos preguntábamos nosotros, ¿cómo vamos a hacer acá en Paraguay para que nos suceda lo mismo que sucedió en Perú? Privilegios a personas que no están en la lista de prioridad en la primera etapa, en la primera fase, a ser inmunizados, para que no aparezcan los privilegiados y puedan acceder a esta vacuna. Nosotros nos preguntamos también, esto pasó un escándalo en estos momentos en el Perú. Después, no sé si ya leímos lo de Ecuador. Ahí está, lo de Ecuador, comienzo de la vacunación 22 de enero de 2021, 6.228 dosis aplicadas en total, por debajo del 0,1 dosis aplicadas por cada 100 personas. Ahí está, estas placas, estos datos. Para junio habrá, esto ya leíamos, 4.000 muertos o muertes por COVID si llegan pocas dosis de la vacuna. Este es un dato real, no es que obtuvimos oficial, y si el ritmo de vacunación es lento, se alcanzará a disminuir solo el 1% de mortalidad. Por eso es importante la vacuna. De acuerdo a datos de campañas de inmunización anteriores y asumiendo los mejores escenarios en cuanto a producción, distribución y logística, se estima que el plazo de un año se podría lograr inmunizar al 60% de la población y se llegaría al 90% un año y medio. Hablamos también hoy con el presidente de Senaxa, quien nos dijo que van a colaborar con todo lo que tiene que ver con el doctor José Carlos Martín, lo que tiene que ver con la logística, de almacenamiento, pero ellos están en condiciones para almacenar una cantidad importante. Nosotros vamos a recibir ahora apenas 4.000. Tenemos a mano lo de Carlos Morínigo, después quiero charlar con las representantes de los gremios médicos y también de las enfermeras. Carlos Morínigo habló esta mañana en Radio 1, durísimo estuvo el ex ministro de Salud, jefe de contingencia respiratoria del INERAN. Escuchen lo que declaraba el ex ministro de Salud.
muchísimo ya aguantamos, muchísimo ya colaboramos. Yo al menos he tratado de guardar, porque es muy distinto que de repente, o sea, a veces se quiere tomar mal cuando yo salgo a decir las cosas, pero me callé mucho tiempo ya, pero ahora ya con esto, yo creo que ya nos están viendo la cara de tontos a todos, porque es increíble la ineficacia e ineficiencia que tienen. Ya con sus comunicaditos y con sus argumentos ya a nadie le convencen. Nosotros necesitamos acción. Creo yo que todos los médicos, todas las enfermeras, todos los personales de los hospitales han puesto de su parte. Lo único que queríamos es que nuestro ministro, nuestra autoridad de salud, ya tenemos la vacuna para ustedes, hemos comprado por otro mecanismo directamente porque tardamos mucho, que haga un sincericidio, tardamos mucho por el COVID, pero nosotros hemos decidido cuidarles a ustedes y compramos por este mecanismo, o le pedimos a una empresa farmacéutica mía que nos suministre para que ustedes se vacunen y puedan seguir trabajando. Y eso que tenemos, nosotros también necesitamos que nos mimen un poquitito. Vos sabés eso, ese que un paciente te diga, vos, gracias, para nosotros es ya el pago que nosotros requerimos. En nuestro ministerio, esa sensación de protección. Nosotros estamos en una incertidumbre total en el gremio médico y enfermero. Bueno, ahí está, se nos acabó la paciencia. Decía esta mañana, cuando todavía, cierto, no teníamos la noticia del anuncio que hace el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, pero eso declaró Carlos Morini, y el personal de Blanco está cansado, y con justa razón. Está la doctora Rosana González, secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está Jorge? ¿Cómo está toda la audiencia? Bueno, de Carlos Morín, yo me abstengo. Él ya fue ministro de Salud, fue también director del INERAN, y también nosotros cuando él fue ministro también estábamos medio en el hartazgo. ¿Sí? O sea, medio, su opinión a mí por lo menos no me convence. Bueno, está bien. Doctora, ¿qué decís con este anuncio del ministro de Salud hoy en la tarde, lo del arribo de las 4.000 dosis de estas vacunas del fondo ruso? Hoy nosotros tuvimos una reunión de 5 horas discutiendo puntos que ya habíamos luego discutido en agosto, inclusive con la presencia del presidente de la República y todo el gremio de salud, repitiendo prácticamente las mismas deficiencias, a excepción el tema vacunación y el inicio de clases ahora en febrero-marzo. Ya al final de la reunión, después de 5 horas de estar debatiendo, él nos pasa esta noticia, esta información de que estarían arribando las vacunas. Evidentemente es un número insuficiente para lo que es el gremio de salud. Somos 70.000 personas que conformamos este sector, y lo que significaría que 2.000 personas nada más estarían vacunando y 68.000 quedarían fuera. Esto hablando del primer grupo. En el primer grupo estamos todos nosotros, y aparte también están los adultos mayores, que son 750.000 personas. También habíamos hablado en esta misma reunión la preocupación por los docentes. Los docentes también van a estar expuestos. Con la apertura de los colegios van a estar en contacto directo con los niños, y también existiría este riesgo de contagio. Y ellos son 60.000 y ellos recién entran en el segundo grupo de vacunación. ¿De cuánto ya estamos hablando? Estamos hablando de 750.000 personas, adultos mayores, nosotros que somos 70.000, y 60.000 docentes. En realidad, 4.000 es como a lo que estamos acostumbrados luego, ¿verdad? Nos quejamos, empezamos a decir por qué no está llegando, y es como que te tiran un bocadito para apaciguar o para tranquilizarnos. También le habíamos planteado la deficiencia de los medicamentos dentro de los hospitales. Justamente hablábamos de eso, ¿verdad? De que desde el inicio, antes de la pandemia, teníamos faltantes de medicamentos en los hospitales que evidentemente se agudizaron, y cada vez que existe una queja, es como que abren la canilla y se distribuyen los medicamentos. Y preguntamos, hoy estuvimos realmente preguntándole todas las causantes de por qué estamos en esta
en esta situación. A ver, doctora, dijo 70.000 del personal de blanco, ¿ahí solo médicos? ¿Entran también enfermeras o solo médicos? No, 70.000 estamos, para que vean cómo somos pocos en salud en el país. Estamos hablando de 70.000 ya en la totalidad. Médicos, nosotros no llegamos a ser ni 7.500 dentro del Ministerio de Salud. Y me arriesgaría a decir que sumando todos los lugares donde estamos, llegaríamos a 15.000 médicos. A esto se Pero suma... la sumatoria de todos los personales, recuerden que no somos solamente nosotros. Claro. Están las enfermeras, están los bioquímicos, los radiólogos, el servicio general, que es la parte, también está la parte administrativa, y todos los que conformamos el servicio de salud, no somos solamente nosotros. 750.000 personas, estamos hablando de adultos mayores, tenemos 60.000 docentes, el 2 de marzo empiezan las clases presenciales, es cierto, una figura híbrida, pero igual son docentes que van a tener que ir a clases. Esta situación, digo, el anuncio, y usaste un término, no sé si dijiste para tranquilizarnos, este anuncio de 4.000, y yo hacía una pregunta al exhibir las placas de cómo están otros países en la región. Yo no sé si nos sirve como consuelo de que Uruguay todavía no empezó a vacunar y que lo van a hacer recién en marzo. No sé si es un consuelo eso, pero veíamos Bolivia, Argentina, Brasil, cómo están, y podemos decir que esto es el fracaso de la negociación de Paraguay en relación a la obtención de las vacunas. A eso es lo que voy. Nosotros no podemos estar toda la vida comparándonos con otros países. Claro. Es como que cada vez que se habla de un fracaso se dice, no, pero tal país o cual... Nosotros somos 7 millones de habitantes. Es imposible que no se pueda coordinar y administrar algo tan sencillo. Todos se están vacunando. Evidentemente también nosotros por lo menos tendríamos que estar ya esperando la segunda dosis, los del primer grupo. Y mira, estamos hablando de que ellos hablaron, mencionaste un 60% en un año, pero la doctora Egea estuvo hablando en la prensa en uno de estos días y habló de del 30% de inmunización nomás para este año. Entonces quedaría un 70% de la población al descubierto que podrían enfermar todavía, y vamos a necesitar evidentemente que el sistema de salud siga funcionando a cabalidad, algo que tampoco nosotros estamos sintiendo hoy, y esto va a empeorar. Eso también hoy dijimos en la reunión, que con la ida nuevamente al colegio, evidentemente a la escuela, van a aumentar los contagios, y eso se va a traducir en la cantidad de pacientes que van a necesitar internaciones, van a necesitar una cama en terapia intensiva, y también van a necesitar más profesionales y medicamentos que ya están luego en falta. A ver, doctora, sí. Espérame un rato porque le quiero saludar también. Está la licenciada Mirna Gallardo, ella es presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería. Licenciada, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Está la licenciada Mirna Gallardo? Está ahí, ¿verdad? ¿Me escuchás, licenciada? Buenas noches para ti. Bien, licenciada. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Qué dicen después de este anuncio que hizo hoy el ministro Mazzoleni? Sé que la semana pasada sentaron una posición, están muy preocupados porque también creo que un número importante, 20, si no me equivoco, corríjame, número de enfermeras que fallecieron a raíz del COVID-19, y esto por supuesto genera una preocupación para el gremio de ustedes, licenciada. ¿Me escuchás, licenciada? Sí, una gran preocupación, 20 compañeras fallecidas, es alarmante, ¿verdad? Sí, le escucho. 20 casos de enfermeras, posible el personal de enfermería sean vacunados. Urge la vacunación. ¿Cuánto están ustedes, los enfermeros y enfermeras en total registrados que tienen que entrar en esta lista a ser inmunizados?
supera los 22.000 el número de enfermeras que estamos dentro del sistema en este momento activos trabajando, ya sea Hospital de Clínica, IPS y Ministerio de Salud Pública. ¿Y cuál es supongo yo que coinciden también con esto que expresa la doctora Rosana González? Debe haber, hay un reclamo permanente, una insistencia a las autoridades de salud, este número o este anuncio de 4.000 dosis que van a llegar el jueves es un número prácticamente ínfimo que no responde a las expectativas de ustedes, licenciada. ¿Me escuchaste, licenciada? No, vamos a ver si mejoramos con ella, ¿sí? Y por supuesto que no, porque y dentro de todo ese, y dentro de todo ese grupo es realmente es preocupante la cantidad tan ínfima de personas que van a ser vacunadas del equipo de blanco, ¿verdad? Entre enfermeras y médicos. Realmente la cantidad es muy baja y realmente tendríamos que estar más avanzados ya inmunizando a nuestro personal. Y nada más destacar que sobre enfermería va a estar toda la gran tarea de vacunar a la población. Entonces, urge que le preparemos también al equipo inmunizándole, ¿verdad? Claro. Ahora, doctora Rosana González, este número 22.000 es muchísimo también el número de enfermeros, enfermeras que tienen que recibir ya no más, ¿verdad? Ahí está en el Zócalo, nosotros hacíamos la salvedad. 20 enfermeros en la lista de fallecidos y el personal de blanco. Quiero actualizar esta lista. Hoy tuvimos un enfermero más, una enfermera que falleció el día de hoy y también un médico más. O sea, aumentamos la cifra a 21 licenciadas fallecidos. Sí. En total de enfermería 21 y médicos 26. Hoy nos anunciaron la muerte. Probable COVID, a confirmar todavía, pero probable COVID, que estaba en aislamiento, un médico que falleció en su casa y le encontraron 2 días después muerto en la casa. Realmente una lástima porque también eso muestra la deficiencia y lo desprotegidos que estamos, ¿verdad? Incluso en los controles que se están haciendo a los pacientes, incluso a los de blanco. Y esa cifra va a seguir creciendo. Como dijiste, doctora, este personal, no hace falta decir el nombre, ¿verdad? Este personal médico... No voy a mencionar porque todavía estamos en confirmación del caso, pero hoy recibimos la información de que un médico probablemente con ese diagnóstico que estuvo en aislamiento haya fallecido. O sea, es una información todavía que vamos a confirmar con exactitud cuando hablemos con los familiares. Claro. Pero lo más probable es que ese haya sido el diagnóstico, entonces aumentaríamos la cifra a 26. Y estamos hablando de una persona joven de 30 años. Así como también tengo entendido que la licenciada que falleció es una persona también bastante joven. ¿Qué pasa con nosotros? La carga viral a la que estamos expuestos, evidente, es mucho más alta y más todavía para ese personal que está en constante contacto con el enfermo. Estaba hablando de algo muy importante, de que cómo vamos a asegurar que los más expuestos sean vacunados y que lo que nosotros acá en Paraguay estamos lo acostumbrados, que las filas sean evidentemente violadas para que los hijos, los familiares, un amigo de alguna persona importante viole este orden. La idea que le podría dar al ministerio, y ojalá ya se les haya ocurrido, es colocar una lista pública con la función, la profesión y dónde se encuentra el personal que vaya siendo vacunado hasta llegar a esta cantidad de 2.000, porque en realidad son 4.000 dosis, pero tenemos que dividir en la mitad y serían 2.000 funcionarios de los 70.000 los que van a ser vacunados en esta primera etapa, porque no tenemos garantizado el arribo de las otras vacunas. En realidad ahí también es donde nos decepcionamos, porque estábamos esperando la llegada de la vacuna de Oxford, en una cantidad de 300.000 para la segunda quincena de febrero, que ya estábamos, y recibimos nada más que 4.000.
Hablaban también de que al final de febrero estaríamos recibiendo 1 millón de dosis, pero hasta ahora no existe ninguna cifra. O sea, cada vez que escuchamos algo hablaban de 300.000, 1 millón, 4.200.000 dosis, pero en realidad no existe ningún tipo de fecha. O sea, estamos en esa situación de incertidumbre en la que estamos lo acostumbrados nosotros que estamos en salud. No sé si recuerdan cuando Sí, también íbamos a recibir los equipos de bioseguridad, me acuerdo. donde estábamos bastante preocupados y no sabíamos cuándo iban a llegar. Sí. Tengo que hacer una pausa. A la vuelta, doctora, también le digo a la licenciada. Realmente, Sí, sí, licenciada. yo, yo quería decir que no es una Sí. situación menor la falta de los medicamentos en la terapia, en toda la terapia. Entonces hay que encontrar una solución a esta problemática. Si están esos fondos de ese préstamo que no pueden utilizarse porque las licitaciones se declaran desiertas y todas las justificaciones que existan, nosotros desde el sector de enfermería creemos que se tienen que articular las acciones y hay que ver la forma de darle cobertura a aquellas personas que han perdido todo lo poco que tenían tratando de darle esos medicamentos a sus familiares. Entonces hay que buscar los mecanismos y se le debe retornar, resarcir nuevamente a estos familiares. Hay familias que perdieron 100 millones, incluso perdieron otra vez a sus familias, a sus seres queridos. O sea, hay que encontrar esos mecanismos, no podemos nosotros seguir diciendo no hay, pero compran de la farmacia. Entonces hay que, si se está pagando a los sanatorios privados por la asistencia, se tienen que encontrar los mecanismos legales, tanto con el Ejecutivo y el Legislativo, pero hay que retornarle a esas familias toda la gran pérdida que han recibido, tratando de encontrar una recuperación. Absolutamente. Tengo que hacer una pausa. A la vuelta, dos cuestiones puntuales para cerrar, doctora licenciada. Me pasaban el dato hoy, en el INERAM hay casos de médicos reinfectados. Y esto, por supuesto, genera una preocupación allí. Y después lo otro, ¿cómo se va a hacer? La sugerencia que hace de la doctora González, hacer pública la lista de los beneficiarios primeros de estas 2.000, estas 4.000 dosis, pero 2.000 en realidad, porque estamos hablando de 2 dosis, para que no se viole el orden, tal como sucedió en el Perú. ¿Cómo se garantiza eso? A la vuelta de la pausa, ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra y seguimos en contacto hablando del tema de las vacunas, este anuncio que se hizo hoy desde el Ministerio de Salud. Acá la licenciada Gallardo, la doctora Rosana González señalan de que esa dosis es, por supuesto, absolutamente insuficiente. Pero, doctora Rosana González, me decía el domingo antepasado el viceministro de Salud, el doctor Julio Rolón, lo importante es arrancar. Podemos mirar, digamos, para no tirar pálidas por todas partes, como un hecho positivo, que por lo menos este jueves el arribo de estas 4.000 dosis y que sería ya el inicio de este plan de vacunación, doctora. Y vamos a tratar de ser optimistas con el doctor Julio Rolón Vicioso y que la semana que viene estemos recibiendo por lo menos 1 millón de dosis, ¿verdad? La realidad es que sí, podemos festejar que las personas que van a estar en terapia intensiva, ya sean médicos y enfermeras, puedan ser inmunizados, pero también tiene que haber un compromiso con el resto de todo el gremio de salud. Y no solamente con los médicos y las enfermeras, repito, desde el portero, el de la ambulancia, el de la limpieza, todos tienen que recibir la vacuna. Y no podemos ser tan conformistas. Podemos ser optimistas, pero no conformistas. ¿Podríamos más? Sí, podríamos más. Y ese más es lo que hoy también nosotros habíamos reclamado, de que no podemos contentarnos con tan poco. El ministro Peta había dicho que se está haciendo el esfuerzo, el mayor esfuerzo, pero ese esfuerzo no se traduce, no vemos nosotros
traducido en algo realmente importante. Ahora, si hubieran sido por lo menos estas 300.000 dosis que ya nos prometieron, la historia o por lo menos nuestra reacción hubiera sido diferente. Es como que estamos condenados a estar insatisfechos todo el tiempo. No era la cantidad de vacunas que estábamos esperando. Licenciada Mirna Gallardo, ustedes también supongo que tienen esta preocupación, ¿verdad? Para que no se viole el orden. ¿Cómo se garantiza? Cuando yo le había preguntado el domingo antepasado al viceministro de Salud, al doctor Julio Rolón, me decía, estamos definiendo, viendo el mecanismo para que no suceda esto que hoy fue noticia, un escándalo, en realidad ya el fin de semana, pero hoy con las dimisiones que se dio en el Perú, que se dieron en el Perú, porque no se respetó el orden, se dio ese favoritismo, privilegio. Imagínate que apenas recibimos 4.000 y encima de eso tengamos casos de algunos privilegiados que accedan a esta vacuna, licenciada. ¿Me escuchás, licenciada? No, ella creo que tiene problemas con el internet. Te traslado esa misma pregunta, doctora Rosana González, que sí me copias bien. Ese mecanismo, esa fórmula, y coincido mañana, espero que me atienda alguna autoridad del Ministerio de Salud, no sé si la doctora Roy o Borba o el propio Rolón o Mazzoleni, solo que Mazzoleni hace rato que no podemos hablar con él, pero ¿cuál es la fórmula, verdad? ¿Cuál es la fórmula en qué? La fórmula para que no se viole el orden, para que no se viole el orden, para que se cumpla. Usted dice, yo le quiero transmitir a ellos, transparentar las 2.000 personas que van a ser beneficiadas en una primera tanda. Y la fórmula siempre va a ser que la información sea pública, algo que acá en este país no tenemos una información pública absolutamente de nada. No. Tendría que estar publicándose el nombre completo con el número de cédula del lugar de donde trabaja, para que no haya ningún tipo de violación. Y esa persona que viole ese orden y no pertenezca a esa primera línea de la que están hablando ellos, evidentemente están escrachados. Y ojalá que valga también la misma sanción aquí en Paraguay en el caso de que se sancione. Lo dudo mucho, ¿verdad? Porque nosotros acá estamos luego acostumbrados a todo tipo de corrupción, al que el vivo trate siempre de salir con la suya sin tener que respetar las normativas. ¿Y por qué no se respetan las normativas? Porque los que están arriba y tienen que establecer las sanciones, evidentemente son los que más violan las leyes. Y realmente es bastante compleja la situación, pero ya que eso no se puede, entonces nosotros vamos a ser contralores de esa situación. Total, es muy poca cantidad, vamos a tener que estar controlándole solamente a 2.000 personas, no estamos hablando de 2 millones de personas, claro, sino que de 2.000. Evidentemente el control va a ser bastante fácil. ¿Escuchaste este caso que comenté recién en el INERAM? Médicos que ya tuvieron COVID y que ahora lo volvieron a tener. Estamos hablando de casos de reinfección. Yo no sé si solo en el INERAM, yo no sé si en otros hospitales públicos también se da. ¿Y qué información tienen ustedes allí en el Sindicato Nacional de Médicos, doctora? Nosotros no tenemos conocimiento de un colega que se haya reinfectado, pero evidentemente la reinfección científicamente ya se demostró en todos los lugares, y la inmunización no estaba bastante, como muchos hablan de 6 meses, otros hablan de 8 meses, pero a ciencia cierta no sabemos cuánto tiempo nos inmuniza haber estado infectados. Y también se habla a nivel internacional de que haber estado infectado antes no te da mayor probabilidad de que la segunda vez va a ser leve. O sea, nuevamente estamos expuestos a padecer de la forma grave de la enfermedad. Como dijo, y para ir cerrando, vamos a ser optimistas por esta vez, porque hay una incertidumbre tremenda, ni una expectativa. Jorge, yo quería decir algo. En realidad ellos nos tienen que demostrar ya algo diferente. Nosotros venimos ya, esto incluso esa vez antes de la pandemia,
reclamando innumerables situaciones. Evidentemente la pandemia nos hubiera encontrado con otro escenario en todos los sentidos, y te hablo de la infraestructura, de la cantidad de profesionales, del stock de medicamentos que no se tendría que haber acabado ya el primer mes. Y es como que arrastramos esa situación sin ninguna esperanza de cambio. Hoy discutimos, pero largamente el tema de los medicamentos, y siempre vienen con disculpas de que los medicamentos no son accesibles, que las empresas licitadas no cumplen. Y entonces nosotros le preguntamos al ministro, no se cumple, el ministerio no logra comprar, pero en la farmacia están los medicamentos. La persona que tiene dinero va, gasta los 2 millones guaraníes para mantener a su paciente en terapia y consigue el medicamento. Entonces, ¿cómo las empresas privadas, las farmacias, pueden conseguir esa medicación y seguir vendiendo, incluso sin regulación del precio del ministerio? Pues ellos lo que hicieron, duplicaron o triplicaron el precio del medicamento sin ningún tipo de control. Y entonces sí, la respuesta siempre es como evasiva o insuficiente, donde dicen, no, pero lo que pasa es que ellos no compran la cantidad que nosotros tenemos que comprar. Y no es así. Lo que pasa es que el ministerio también está metido en un fango de que están metidos muchísimas cuentas y que no logran saldar las cuentas de hace mucho tiempo. Y evidentemente también los proveedores pierden esa confianza de venderle a un mal ministerio, ¿verdad? A un mal cliente. Es así. Y entonces nosotros tenemos que aprender ya a ser honestos de una vez por todas, pues esto nos está costando vidas, y no solamente vidas de pacientes con COVID, sino que vidas de pacientes que padecen de cualquier otra patología. Pedimos hoy priorización del presupuesto de salud, hablamos hoy en el Congreso, porque estaban todos los involucrados, estaban los congresistas, diputados y senadores, y también el Ejecutivo. Ellos no pueden alegar la burocracia, siendo que ellos son los que hacen las leyes y son ellos los que pueden resolver cualquier tipo de problemática. Si ellos ya encuentran trabas para eso, evidentemente nosotros, los médicos y las enfermeras y demás profesionales, desde donde nos toca estar, nos vamos a poder solucionar toda esta problemática, porque no tenemos la lapicera como para poder firmar estas soluciones. Sí. Y es bastante complejo todo. Absolutamente. Bueno, doctora, le agradecemos este contacto y su tiempo. Así como usted dice, esta es una noticia en parte positiva. Va a arrancar la vacunación y esperemos, como usted dice, que la próxima semana sigamos teniendo noticias de que van a arribar más cantidades de vacunas para combatir el COVID-19, que eso después se traduzca en una disminución del número de contagios, de internados, de fallecidos, y que también ahora en invierno ya podamos bajar el número de contagios, que es lo que todos queremos con la efectividad de esta vacuna. Doctora, le agradecemos su tiempo. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio de siempre. Muy bien, muchas gracias. La doctora Rosana González, secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos, también ya no está, pero le agradecemos el contacto a la licenciada Mirna Gallardo, presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería. Estoy leyendo acá declaraciones de la doctora Yolanda González, es la directora del Hospital Nacional de Itagua. La profesional celebra que Paraguay empiece a recibir las vacunas para la COVID-19 y espera sea el inicio de lo que mencionábamos recién, reducción importante de casos. Recordó que las vacunas de Rusia son altamente efectivas, pero que como todas no es al 100%, la efectividad de la vacuna no llega al 100%, pero con esto se inicia y vamos a ser positivos. Es el inicio, es lo que decían también las autoridades del Ministerio de Salud, por lo menos arrancar era lo que estábamos esperando, y el jueves, según el Ministro de Salud, queremos ver ya la llegada de estas vacunas, 4.000 en esta etapa, y esperemos que sigan llegando más cantidades. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.